¿Se conocían de antes? ¿Ya lo tenías referenciado JD a Gusadro o es primera vez que lo ves? No hemos tenido la oportunidad de conversar o compartir. En realidad te digo, te me adelantaste porque mi idea era tenerlo el día de hoy en la previa, le iba a mandar un mensajito, pero como el debate se armó hace mucho, o sea, le estaba contando a la gente, esto viene desde hace más de una semana, o sea, no es que se ha planeado ayer. Claro, ya, claro. Me lo mencionaste hace bastante, entonces, bueno, dije, bueno, ya está, vamos, ni lo pensé, dije, hagámoslo. A mí, el día que conversé con Gusaro por primera vez, me dijo algo que me hizo ruido, porque claro, yo estaba preguntándole a la gente desde hace mucho rato, incluso después de conocerte a ti, que me recomendaran más canales de creadores de contenido de equipos de provincia, ¿no? Que hagan cobertura de un equipo en específico para poder tenerlos para hacer previas antes de que jueguen sus equipos contra Alianza. Y Gusadro me comentó en lo que le preguntaba qué tan difícil era crear contenido de Cienciano en YouTube, que la mayoría de gente de Cienciano, o sea, la fanaticada de internet Cienciano, sigue en Facebook. Y te quería preguntar si con Melgar pasa lo mismo. Y un poco sí, pero no tanto, te diré. Hay unas páginas que no hay mucho, hay unos cuantos, pero no hay mucho. Ok. Bueno, Gusadro, te damos la bienvenida nuevamente al canal. Bueno, la verdad es que yo me siento clasificado y puntero de Sudamericana. ¿Para qué voy a poner con la humildad y todo? No, hermano. Me siento muy contento. La verdad es que hay que ser puntero de tu grupo, hay que ganar esa semana, hay que mantener el invicto, aunque se perdió a inicio de semana. Pero no, la verdad es que contento, la verdad. Y corroboro lo que dice. El único equipo invicto Dímelo. peruano hasta ahora en torneos internacionales. Único invicto, único puntero y bueno, es parte de, pues, ¿no? Pero ya. Y bueno, acá listo y siempre esperando una especie de una oportunidad para tener un debate contigo, hablar un poco del Clásico del Sur, porque es difícil tener un contraste, un público tan grande para hablar del Clásico del Sur, de la historia y qué implica cada equipo, ¿no? Porque cada uno viene con sus ídolos, con sus pros, con sus contras, y creo que este Clásico del Sur me corroborás esto, Jota. En partidos anteriores había una cierta confianza y aparte de un lado, creo que esta vez por actualidad de ambos lados, creo que la balanza se ha puesto un poco menos inclinada para un lado, sino que siento que es un poco más pareja. No sé cómo lo veas tú. En realidad sí, por tema de actualidad, te diría que nunca había encontrado un punto donde Cienciano sea tan favorito como ahora. Pues si hablamos tema histórico, o sea, si hablamos de una comparación, ¿no? De ya más a datos y tema de rivalidad, la verdad que cuando me presentaron el tema de hacer un debate con la gente de Cienciano decía, ¿qué se va a debatir, no? Porque creo que la cosa está bastante clara. Pero bueno, en tema actualidad creo que sí. Cienciano está bastante bien. Melgar está bastante mal. Pero ahí está, es un clásico y vamos a ver cómo sale la cosa. No, o sea, honestamente me da gusto que estés de acuerdo que la diferencia entre el equipo rojo del Cusco y el equipo arequipeño es abismal, ¿no? O sea, nuestra diferencia es mucho más amplia, sobre todo el torneo que estamos hablando hoy día en cuestión, creo que es innegable, así que me da gusto que empecemos por ese lado. La avanza se ha inclinado para el lado donde ustedes un poquito, sí. pero... A día de hoy sí, o sea, tema actualidad, estrictamente actualidad, día de hoy, cómo está uno y cómo está otro, Cienciano está mucho mejor, yo no soy ningún necio, o sea, me doy cuenta de la realidad. Pero igual no importa la actualidad, sino lo histórico, porque este es un debate para ver quién es el más grande y más importante en el fútbol peruano, que ciertamente sería también el lugar del equipo provinciano más importante del país. Luego, no me animo a decir que son el cuarto grande, porque si no viene un hincha del Boys y me amenaza y no estoy para eso, pero ya ese debate lo podemos tener otro día, ¿no? Con un hincha del Boys que no sea violento. Pero quería hacerles la pregunta, porque mañana juegan en Cusco o en Arequipa. Jugamos en Cusco. Juegan en Cusco. La primera pregunta que quiero hacerles es ¿cómo está el historial de resultados entre Melgar y Cienciano? El historial, ¿lo tienen? ¿Tienen una noción de quién ha ganado más partidos? Yo tengo a la mano 139 partidos y a que Nobleza obliga. Melgar tiene 63 partidos ganados, Cienciano tiene 39 y hay 34 empates. Entonces, sí, la diferencia es casi el doble. Está de lado para Melgar, tomando en cuenta que el último la gran balanza se dio. Bueno, vamos a hablar más solamente eso, ¿no? Porque si estamos hablando de equipos que tienen mayor diferencia en un clásico, me podrías decir que acaso Racing es más grande que Independiente, que es el máximo campeón internacional de Sudamérica, que acaso Cerro Porteño es más chiquito que es más grande que Olimpia es el campeón internacional para hoy más importante, o que el DIM es más grande que Atlético Nacional. Tampoco, ¿no? O sea, el Atlético Nacional es multicampeón internacional, el Olimpia siempre ha sido una final internacional, y además en el caso de
En el caso de Independiente, es el campeón más grande de Sudamérica en tema Libertadores y dicen que es más grande. O sea, esos parangones no tienen ningún sentido. El clásico puede ser que hay un poco de ventaja en un clásico, pero a la hora de las copas, de la relevancia internacional y el conocimiento y trascendencia de un equipo, pues es otra cosa. Mira, acá tenemos un mensaje de Aka Leonco, fanático de Melgar, que dice: uy, burrita, soy arequipeño, pero mañana voy a ser piurano. Un saludo para toda la gente de Piura, ¿no? Pero me sorprende que digan, porque el último partido les ganamos en Cusco 3-1, tranquilos inclusive. No, sí, te puedo responder tranquilamente eso. O sea, está bien, ¿no? Me hablaste de Olimpia, me hablaste de Atlético Nacional, de Cerro Porteño. Digo, dejémosle el debate a los paraguayos para los paraguayos, a los colombianos con los colombianos. Hablemos de Cusco y de Arequipa, hablemos de Melgar y de Cienciano. Acá la diferencia es abismal. Más cerca está empates, o sea, está a punto, seguimos empatando y empates lo va a pasar a Cienciano directamente, o sea, es muy grande la diferencia y hay tantas cosas en las que Melgar le saca pecho, o sea, le saca diferencia a Cienciano, porque te puedo hablar del historial, te puedo hablar de la máxima goleada, te puedo hablar también de títulos internacionales. Eso quiero saber. ¿Cuál es la máxima goleada del Clásico del Sur? La más fea. 7-0, 1990 en Arequipa. Es correcto, esa fue la máxima goleada de deporte. ¿Y cuál ha sido la máxima goleada de Cienciano a Melgar? Fue 4-0 en 4 ocasiones. Sí. Ok. ¿Cuándo fue la última? La última fue el año 2011 que se ganó en Arequipa. Sí, es verdad. JD, me dicen acá si puedes subir un poco el volumen de tu micro. Si creo que lo puedes hacer tú. Siempre me pides eso, pero lo mío está al máximo. Ah, ok, porfa, ya lo subí, no hay problema. Gracias. A ver, bueno, entonces la máxima goleada ha sido de Melgar a Cienciano y el historial es abrumadoramente más favorable para Melgar que para Cienciano. Ahora, y podemos seguir llenando casillas, ¿ah? Y si habláramos de descensos, ¿cuántas veces Melgar tiene más descensos que Cienciano? Upa, esto sí me mueve. Yo he visto descender más a Cienciano que a Melgar. En el amateurismo Melgar descendió 3 veces y en el 66 también descendió Melgar. Cienciano bajó el año 77 y el año 2015. El amateurismo también cuenta porque una cosa es bajar a segunda nacional, otra cosa es bajar a segunda de Arequipa. 3 veces. Bueno, y quedarte en segunda Arequipa por muchos años. Eso también no se olviden. O sea, la gente se burla que yo no estuve en segunda nacional por 4 años. Melgar estuvo en segunda de Arequipa por un compendio casi una década. Si suma los 3 descensos. Está bien. O sea, digo... Si estamos hablando de la historia. No, señor. Estamos hablando de la historia y estamos diciendo... Melgar también... Y si pregunta... No, pero déjame terminar. Pues déjame terminar. No me dejas terminar. Melgar descendió en 66 de manera administrativa. La gente dice que descendió porque hay un reglamento que los clubes de provincia tienen que bajar por un número. Señor, si seguimos esa lógica, el año 2015 Cienciano debió quedarse en cancha, pero por un tema administrativo, por baja de puntos, le quitaron puntos a Cienciano y bajó por la baja de puntos. Entonces, voy a banear en esa llamada hay 3 que descendieron. Lo voy a banear, espérame que baneo Casimiro, espera. Ya lo baneé. Si vamos a llorar por un descenso del 66, yo me puedo justificar el 2015, pero yo no lo voy a hacer. Yo, como hombre, me banco que si se descendió en programa profesional y se volvió en la cancha. No solamente eso. Estos 4 años que Cienciano estuvo en la segunda división, y tengo pruebas para mostrarlo con números, datos que ha dado. Cienciano tuvo más promedio de asistencia en segunda división que Melgar esos 4 años que estuvo en primera división. El año 2016, 17, 18, 19, Cienciano tuvo mejor promedio de asistencia que Melgar. Datos de AFP Segunda División, ADFP y también de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, estamos hablando que hace una época donde Melgar venía de ser siguiente campeón nacional y todo, y subcampeón en el 2018, Cienciano hizo mejor asistencia en promedio. Okay. Espera, dígame. Antes de que responda JD, quiero hacerle la pregunta. Obviamente cada uno me va a decir su club, pero quiero hacer la pregunta al chat. ¿Quién es más popular, Cienciano o Melgar? Vamos a abrir la encuesta y entra JD con su respuesta. No, porque me tira el amateurismo y la verdad, si me va a tirar argumentos para reírme, en todo caso me ponen a debatir con la gente de Huracán, me ponen a debatir con la gente de la Aurora, me ponen a debatir con la gente con la que jugaba, la gente de Cercado, de Arequipa. Cuando jugaron Cienciano y Melgar directamente no descendió, Melgar no ha pisado segunda división nunca. Cienciano, ustedes buscan, yo de verdad quería saber cuándo ascendió a primera división, pero quería saber cuándo arrancó su etapa de verdad en la primera división del fútbol peruano. Si ustedes buscan en Google cuándo ascendió Cienciano, les sale 2019. O sea, es para matarse de la risa, de verdad. Es para matarse de la risa. Entonces, la verdad, cuando Melgar se fue a segunda división, se fue por un tema de que, miren, se iban el número 12, el número 13 y el número 14. Los últimos 3 de aquel año. En el 66, donde Melgar fue invitado.
Simplemente Melgar bajó quedando octavo, o sea, deportivamente no, Melgar podía quedarse tranquilamente en la primera división, simplemente tenían que cuadrar los números y dijeron baja el provinciano que estaba en la peor posición posible porque Grau hizo un muy buen campeonato ese año. Y nos hicieron bajar, así como subimos, bajamos. Cuando ascendimos, porque nosotros ganamos Copa Perú, no nos invitaron a jugar la primera división, o sea, nos ganamos el derecho de estar en primera división y desde ahí nunca hemos tocado segunda división, permítame decírselos, ininterrumpidamente, ¿sí? Bueno, listo, primera división y simple, Melgar no ha descendido. No ha tocado segunda división. Melgar no ha levantado una copa de Liga 2. Es tan simple como eso. Si hablamos de descensos, en eso sí gana Cienciano. En eso sí gana. O sea, es tan simple. Al contrario, 4 descensos contra 2 descensos. Me vas a decir de que no suman los 4 descensos de amateurismo. Eso es una gran mentira, señor. Suma los descensos de amateurismo. Si quieres subjetivizar y decir, no. Vas a subjetivizar tu historia entonces. O sea, los años no cuentan. Los años sí cuentan, señor. Los años anteriores sí cuentan. Vas a decir que Huracán, que demás cosas. Equipos tienen más hinchas que tú a veces. Van al estadio más que tú a veces. Entonces no me vengas con esa historia de que, de que no cuentan el amateurismo. Toda la historia cuenta. Toda la historia cuenta. O sea, que tú seas muy joven y no te des cuenta de la historia anterior de Melgar, eso es tu problema. No, yo estoy contando toda la historia de Cienciano. Cienciano en toda su historia, no descendió en el amateurismo y cuando estuvo en la época 2015 se bajó por un tema administrativo, entre tantas cosas, y ya se habló también en su momento que fue un tema de puntos. En el 2015 has tocado 2 veces segunda división de fútbol peruano. Es tan simple como eso. Y te has tocado 4 veces, 3 veces en segunda división de tu región. De tu región. Espera. A ver, hablando de la era profesional, hablando de la era profesional, en la era profesional, o sea, ya cuando se juega el torneo descentralizado, ¿Melgar alguna vez ha descendido? ¿Cómo? No. El 6-6. Sí, bueno. Es lo que te expliqué. Que nos bajaron de división simplemente porque tenían que bajar uno más para que cuadren los números en el siguiente año. Bajaba el número 12, el número 13 y el número 14. Melgar quedó octavo y lo descendieron igual. A ver, tenemos dos comentarios de la gente de Melgar que está muy activa en el chat. Hace un rato uno me puso, mientras yo era campeón, tú te ibas al descenso. Y también hay otra, Jon Adelantado dice, por lo menos mi presidente no pretendió vender mis copas al chatarrero. No descendimos nunca y si pasó, muestro una foto, ga. A ver, ¿qué podemos decir de esto? Dale, Usadro. Hablar del campeonato de 2015 y hablar de eso son cosas totalmente independientes. O sea, ¿que acaso Melgar me mandó a la baja por eso? No. ¿Cómo fueron ese año los resultados de Melgar y Cienciano? No le preguntes, por favor. Lo goleamos en un amistoso, lo goleamos en el Apertura, le ganamos 3-1. No, en la Copa Inca empezó 3-0. El primer partido empezó 3-0, se te olvidas. Nos dimos un baile con Cienciano en el 2015 cuando no, es una total mentira. Estamos goleando 3-0 el primer partido y te pones a hablar así como guapo, no te pases. No, o sea, es la realidad. Jorge, yo pensé que te ibas a venir acá a hablar con la verdad y estás mintiendo. No, estás mintiendo y estás tratando de argumentar la verdad de ese tema y eso es total mentira. El primer partido del 2015 fue 3-0 y luego es cierto nos ganaron los partidos finales y ya, pero no fue solamente buena consecuencia de eso. Además, ¿acaso ustedes fueron los que dijeron si uno tiene que perder 6 puntos por un tema de la deuda? Totalmente falso. No totalmente ajena a la realidad. Exacto. Entonces, ¿qué está celebrando que mientras una cosa pase, otra también cosa sucede? Es un argumento falaz y sobre todo burdo, porque es una forma simplemente para tratar de ponerse una estrella más. O sea, Melgar, la estrella brilló un poco más porque hicieron se fue a la baja. Yo no dije una estrella, yo no me sumo estrella. No, entonces, ¿por qué ese enfatismo por decir de que, bueno, Cienciano también bajó, entonces es algo más meritorio? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, hermano? Nos han bajado por un tema de puntos que al final te estoy dando relevancia, es importante para mí. ¿Cómo no? Dando relevancia que nos quitaron puntos en la mesa. Es tan simple como eso. Nos quitaron puntos que nos quitaron. Y tú lloraste cuando te eliminaron que copas, tengo que hacer una pregunta. A propósito de eso que dice Usadro, quiero preguntarle a ambos, empezando con JD, ¿qué opinan de que te quiten puntos en mesa por temas ya sea de pago de planilla, por temas de reglamento? ¿Qué opinan de que hayan campeonatos que se decidan en mesa por quita de puntos? Para mí es una vergüenza total. Para mí es un desastre. Eso habla no del momento en que necesariamente tomen esa decisión, sino habla de todo lo que viene a ser un sistema, una estructura de un campeonato. O sea, si un campeonato estuviera bien estructurado, con las reglas bien claras y los equipos saben qué es lo que tienen que hacer, no tendría por qué suceder nada de eso. Pero yo detestaría, por ejemplo, te voy a ser muy sincero. Si Melgar, llegado el caso en algún momento de la vida, hace una campaña de descenso y desciende, y por artes de la vida, por cosas de la vida, termina manteniendo la categoría por mesa, es una de las peores vergüenzas que te puede suceder. Oye, pero el debate es con él, no conmigo, huevón. ¿Qué tengo que ver acá? El debate no es conmigo. No es conmigo el debate.
Jorge, estoy de acuerdo contigo. O sea, honestamente, mira, yo entiendo de que la quita de puntos para causarte un descenso es una de las cosas más tristes del mundo, porque la verdad te deja un sabor totalmente insatisfactorio, pero peor debe ser haber descendido en la cancha, haber puesto en televisión nacional que eras descendido, que tu comentarista principal, hincha de ese equipo, anuncie que tu equipo ha ido a la baja, que miles de hinchas afuera del estadio lloren tu descenso y que luego por un decreto, porque un equipo de menor rango no pudo pagar ciertas cosas, se le quiten Oye, puntos para que tú te quedes en primera división. se tenía que y luego pelear entre inviten a ustedes. gente y que- ¿Yo qué tengo que ver? ¿Yo qué tengo que ver, huevón? Sí, mano, Esto no es conmigo, huevón. O sea, ¿Yo qué tenía que ver? ¿Yo qué tenía que La ver? pregunta que también Te estoy haces, preguntando, también la porque pregunta a él le que quitaron puntos en mesa, pe, por no cumplir el reglamento. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa Pero, tengo? honestamente, te pregunto una ¿Yo qué cosa. tenía que ver, güey? Estoy de eh, gratis acá. Encima vienen entre Mira, los dos. el 2020 fue un año increíble. O sea, la verdad es que ese 2020 jugamos buenos partidos con Melgar. Creo que ustedes ganaron uno, nosotros ganamos el otro. Un partido parejo, un año parejo. Siempre Pero los ese año fue- provincianos mano, odiando al limeño, carajo. No han cambiado nada en mi país. ese 2020, ¿cómo le fue a Alianza? Porque yo recuerdo No, con le fue Melgar, hasta- le fue hasta el las Clásico del huevas. Sur, le ganamos a Melgar un partido, luego Melgar nos ganó otro. No sé cómo le fue a Alianza. Yo me acuerdo que les ganamos 2-1 con gol de Trujillo. No me acuerdo. No sé Creo cómo que- acabaron ese año. Creo que jugamos con Melgar y le ganamos 4-1, que parecía que ahí Alianza se mejor salvaba. no hablemos de Ahí, eso, porque ese partido ahí fue- parecía que Alianza se salvaba. Sí. Sí. No, pero lo que yo iba es que tú, Jusadro, ¿estás de acuerdo que Cienciano haya perdido puntos y que se ha ido al descenso por esos puntos por no cumplir con el reglamento? Porque claro, claramente hay un reglamento y más allá de lo emocional que uno puede decir, no me gustaría quedarme así, no me gustaría que a mi equipo le pasara, la realidad es que si no cumples con el reglamento establecido, porque siempre hay un reglamento y siempre hay equipos que lo pueden pasar por encima, si no cumples con el reglamento hay una sanción. Entonces, en este caso, a Cienciano le tocó una sanción, entiendo, por pagos, ¿o por qué fue la sanción de Cienciano en el 2015? O sea, ¿estuvo bien Pero la quita de puntos? No, a ver, mira, técnicamente el reglamento estipulaba la quita de puntos por un tema de deudas pendientes con la SUNAT, entre otras entidades correspondientes, pero yo siempre voy a vivir con esa normativa de que esa sanción se debió aplicar a grupo que estaba o que tenía propiedad de Cienciano, no al mismo club, porque el club no estaba en la capacidad independiente de poder gestionar esas cosas. Era el grupo que era dueño de la propiedad de Cienciano. ¿Por qué el club en la parte deportiva, con gente totalmente ajena a este grupo que estaba organizando Cienciano, se vio perjudicado por irresponsabilidades de este grupo que al mismo tiempo estuvo mandado por Indecopi? Y es más, en una posala que hace Fútbol en América hablando del partido con San Martín, en el cual se seguía el descenso de Cienciano, básicamente se acusa con dedo a las administraciones temporales que eso era un desastre, porque honestamente esas administraciones temporales que eran designadas no cumplían su trabajo, pero cuando no hacían su trabajo, las que seguían perjudicadas eran básicamente las entidades deportivas, los clubes. Melgar, año 2013, tiene la oportunidad de ser adquirida en el 90% por el señor Hader, y eso pues ayuda a sanear bastante las finanzas económicas las finanzas de Melgar, y eso pues motiva esta inyección económica, este boom deportivo que no les olvida pasa en Melgar, y Cienciano pues se ve con esta administración temporal que es desastre, que le cuesta la parte económica y consecuentemente le cuesta lo que pasó el 2015, ¿no? Eso te demuestra en los dos flancos qué pasa cuando un equipo es adquirido por un administrador, un empresario responsable, y cuando se le asigna una administración temporal que es nefasta. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema. Quería preguntarles a ambos, ahora empezando por Gusadro, creo que va a ser muy obvia la respuesta que nos dé, pero me gustaría que amplíe un poco más porque no creo que la historia de Cienciano, que tiene más de 100 años, se resuma a solo literalmente un año y meses. ¿Cuál es el logro, pregunto para ambos, cuál es el logro más importante de su institución, de su club? A ver, a nivel nacional yo podría decir que fue por el tema del centenario, porque se estuvo a penales de hacerlo a nivel nacional debe ser, no, ni siquiera eso. Yo diría que el año 2004 a nivel nacional, porque fue el año donde un equipo peruano hizo 101 puntos y no fue campeón. Cienciano logró 101 puntos, es el equipo nacional que hizo más puntos en el torneo nacional en la historia del fútbol peruano, hizo 101 puntos, la ULO solamente hizo 100 en un momento, pero fue el equipo que más puntos hizo, pero que por cosas del reglamento no fue campeón nacional. Espera, tú me estás diciendo que en el año 2000, esto no lo sabía, en el año 2004 Cienciano hizo 101 puntos. Correcto. ¿Y quién fue campeón? Como lo hizo 101 puntos. Ese año creo que fue Cristal o fue Alianza, uno de los dos, no me acuerdo. ¿2004? ¿Quién fue campeón en 2004? Corroboren que fue a ver, lo que sé es que Melgar creo que quedó octavo, pero sí me acuerdo que
que quedó campeón no fue Cienciano, pero estuvo muy cerca. Ese ha sido el En ese logro más importante a nivel tiempo, nacional. el acumulado no te daba nada. O sea, no te daba chance de ganar Exacto, el torneo. en los torneos cortos. Si hablas de, Sí. si hablas de alguna especie de torneo, te diría el 2001, por el que sacamos el torneo Clausura 2001, bueno, la final se perdió a cuestión de penales en el centenario, pero creo que a nivel nacional eso ha sido lo más cerca que hemos estado de un título, porque el año 2006 perdimos en los 90 minutos en el partido de vuelta y en 2005 perdimos en los 90 minutos en el partido Pero no, único. pero En no el me han 2001 fuimos hasta respondido penales. todavía quién salió campeón en el 2004. No lo sé, a ver. No, A ver, voy a sabes buscar. todo y no sabes quién salió campeón en el 2004. A mí que, bueno, si no fui campeón yo, ¿a quién me importa? Pues, ¿no? ¿Quién fue Alianza. ¿Cómo le robamos a los cusqueños? Imagínate. Ok, entonces, el mayor logro de Cienciano. No, dicen que fue Cristal ahora. No. Le ganó No. a Cristal. Alianza le ganó a Cristal. Claro, no, Cristal. Ok, 2003-2004 Alianza fue bicampeón. perfecto. Está, pues, Alianza fue entonces, listo. bicampeón. Sí. Y a nivel nacional básicamente ha sido eso. 101 puntos hizo Cienciano, o sea, es el récord nacional. Correcto. El segundo Claro. es la U con 100. Entiendo que aparte es el Cienciano que le ganó la Recopa Sudamericana a Boca en Fort Lauderdale. Es un detalle, pues, ¿no? Todo le hemos ganado a Boca en penales alguna vez en nuestras historias, ¿no? Para ser un equipo grande hay que ganar la Boca, pues, ¿no? Claro. Así que, ¿quién dice? Bueno, los canales de fútbol, pues, ¿no? Bueno, Si Real Madrid no pudo ganar la Boca, imagínate, pues, ¿no? ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está la regla que dice eso? Gusadro, No hay necesito ninguna que, regla, necesito pero que me dime la amplíe. Boca. A nivel nacional es eso. Y a nivel histórico, ¿qué más puedes decir de Cienciano como su logro más grande deportivamente hablando? Fuimos el primer equipo peruano que clasificó a fase de grupos de Libertadores y clasificó al octavo de final en el primer intento, cosa que Melgar iba haciendo 6 veces y no consigue todavía. Después, Vaya logro. ¿Cienciano clasificó a la siguiente ronda de Libertadores en su primer intento? correcto, año 2002, ¿Y contra quién Una jugó estrella. octavo de final? contra América México. Ok. Y ahí sí, pues ya tenía lo que tenía que pasar, pues, ¿no? Un equipo Sí. muy importante del continente, pues ya, pues, ¿no? Y además, ese América de México le pido a la gente que ve ese América de México, pues, ¿no? Después, no. Luego, el año 2002 fue la primera, la Liga de Libertadores. El año 2003, bueno, fue lo que pasó, pues, ¿no? O sea, que hicimos un hito histórico, pues, ¿no? Ganamos una copita, el año siguiente ganamos otra copita. Es que decisión no es tan común ganar copas internacionales que, pues, una y dos ya, pues, una vez uno se confunde, pues, ¿no? Ah, no, Tan tan Y después Tan común. después tan el- común, es después- para- es para después- reírse, de verdad, Después otro momento fue bueno, a ver, o sea, yo les pido a la gente de ustedes que muestren sus copas, ¿no? O sea, puede ser un torneo internacional. No, pero permítame ver si me das la chance. Después, porque, después, claro, después ganamos la Copa Gráfico también, pero bueno, eso no queda contar, pues no, también la tiene Melgar, así que no pasa nada. Después, equipo peruano que no ha logrado, que no ha quedado 0 puntos en torneos internacionales. Y eso pero básicamente a mira nivel. lo que resaltas, o sea, de en verdad da hitos, sí. risa lo que resaltas. O sea, saca pecho por lo que de verdad has logrado. O sea, no hice 0 Copas. puntos en una copa. Estoy o sea, estoy de verdad, sacando. Es poco serio decir eso. He dicho las cosas así, mira, y El esa- primer equipo están que clasificó minimizando- a octavos de Libertadores en el primer intento. ¿Y qué hago yo con eso? Yo puedo debatirte tu Copa Sudamericana y tu Recopa. ¿Qué hago con tu clasificación a octavos de final? No se hace nada con ese argumento. Mira, me lo quiere debatir debatamos, la persona o sea, que en su máximo logro Sí, fue porque te lo llegar puedo a una debatir. fase donde fue goleado 6-0 en el global. Pero te lo Chévere, puedo chévere, debatir. Ahora sí pasamos Claro. pasamos con JD para que nos diga cuál es el logro más grande e importante de Melgar en su historia. Por supuesto. Bueno, o sea, los logros más importantes de Melgar en su historia son los dos campeonatos, obviamente, el que se consiguió en el 81 y en el 2015. Y obviamente hermano. en el plano internacional, o sea, permíteme, dame un toque. Y Sí, en el sí, no plano interrumpo, internacional toca. son las semifinales del 2022. Pero, o sea, digo, para que la gente sepa, para hacer el debate y no estar hablando de clasificaciones a octavos de final por primera vez o sea, bueno, de verdad. Mira, yo tengo un tema acá porque yo no soy necio de verdad y yo resalto porque lo que logró Cienciano fue muy grande. O sea, lo que logró Cienciano, de verdad, rebajarlo y tirarlo a menos sería de alguien que no es futbolero y que no entiende lo que significó para Cienciano. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que en la idiosincrasia del fútbol peruano, porque esto sigue en la actualidad, el fútbol peruano carece de alegrías internacionales. Eso es una realidad. Y lo que sucedió aquel año con Cienciano traspasó lo que fue Cusco y traspasó lo que fue el club en sí, porque el país se puso detrás de un equipo, ¿sí? En ese sentido,
que tú me tires que eres campeón de la Sudamericana y que me tires que eres campeón de la Recopa como algo para decir que Cienciano es superior a Melgar, no necesariamente es un argumento que sea válido exactamente para con Melgar, porque si tú le tiras a Cristal, que no la ha ganado, a la U, que no la ha ganado, a Alianza, que no la ha ganado, ¿te hace más grande que ellos? Pregunto en serio, ¿te hace más grande que ellos haber ganado esa copa? Tu logro fue Sí, muy importante. objetivamente sí. A nivel internacional es un argumento totalmente válido. Totalmente válido. O sea, tú estás tratando de su. O sea, yo no estoy diciendo de que esa copa me hace únicamente mejor que tú. Esa copa me hace únicamente mejor que el resto de equipos a nivel internacional. Yo digo que no te sirve como argumento para decir que eres más que Melgar, que Cristal, que Lobo, que Alianza, porque no es real. No es real. Lo que sí te da, ¿sabes qué es lo que te da ese logro? Ser el único campeón internacional peruano. Más allá de eso no te da. Porque es la realidad. Yo me atengo a la realidad y a los datos. Eso no te hace más grande que otros equipos. Lamentablemente es así. Porque en el historial con Melgar lo pierdes. Porque en los campeonatos cortos con Melgar lo pierdes. Descendiste más veces que Melgar, lo pierdes. El único enfrentamiento internacional cuando se presentó Melgar en la Copa Sudamericana, la que tanto amas, lo perdiste también con nosotros y te fuiste para tu casa. Entonces, ¿en qué año fue eso? ¿te das cuenta? JJ, ¿en qué año fue eso? ¿En qué año fue eso la Sudamericana? 2022. Fase previa para ingresar a la Copa Cierto, sí. Claro, por un blooper de que metió Miguel Ángel Vargas en una pre-sudamericana y que luego fue tu mejor campaña, que la pierde 6-0 contra IDB, la verdad. O sea, hasta esa clasificación, hasta esa disputa. O sea, yo te tiro directo en lo que es Melgar y Cienciano. Yo no te tiro otras cosas, yo no te tiro clasifiqué aquí, clasifiqué acá, yo te tiro lo que es exactamente y netamente argumentos que sirven directamente para hablar entre Cienciano y Melgar, lo que disputaron cada uno, lo que ganó porque cada si uno. nos quedamos en el debate de duelos tú a tú, es una disputa muy angosta, ¿no te das cuenta? O sea, tratar de debatir angostamente quién ha tenido más partidos ganados y estas cositas, te estás teniendo mucho tu debate a tu conveniencia porque estás diciendo, estas copas no cuentan como hacerte mejor que yo. Entonces, siguiendo esa lógica, ser campeón nacional y que yo me lleve la baja tampoco cuenta que tú eres mejor que yo entonces, porque no estás comparando algo del tú a tú, porque es un partido de 38 en el año. Es un menos 38. En el duelo, claro, porque el torneo nacional 2015 se disputa entre Cienciano y Melgar y quien gana es campeón y quien pierde se va al descenso. Por eso me está diciendo entonces. Es un torneo largo que tiene muchas más cosas. Decir solamente que el debate se reduce en duelos tú a tú y en duelos directos, estamos siendo demasiado angosos porque estamos quitando toda la historia de los equipos. Estamos quitando la parte del amateurismo, la parte del torneo nacional, la parte de torneos más grandes a nivel nacional. Todo esto se pierde si reducimos el debate de eso. ¿Sabes por qué lo haces, J? Yo valoro mucho tu esfuerzo, entiendo tu fuerte debate, y sé que estás haciendo, porque he estudiado oratoria, he hecho dialéctica, entiendo que estás haciendo en tema de debate, yo lo sé porque eres periodista también, pero estás tratando de reducir el debate a algo tan angosto para quedar tú mejor, y ¿sabes qué? Me parece bastante paupérrimo, porque honestamente tratar de querer inclusive de minimizar ligeramente lo que se hizo en su momento y tratar de decir de que esa disputa de títulos en 2003 y 2004 es simplemente decir, lo usas con todos igual vale. ¿Sabes por qué vale? Porque es un argumento objetivamente válido y cierto, porque eso pareció que Cienciano tuvo una jerarquía de 10 años más o menos en la que el equipo fue preponderantemente superior a otros clubes a nivel internacional, a nivel sudamericano, a nivel peruano. Entonces, tratar de reducir un argumento a decir de que, bueno, es que Melgar tiene mejores partidos ganados y yo te gané el 2022, jajajaja. Eso, honestamente, yo te digo, Jorge, entiendo lo que has hecho, entiendo lo que quieres hacer, pero, hermano, estás quedando muy corto porque estás queriendo reducir algo a tu conveniencia y yo lo entiendo. Pero a nivel general, a nivel macro, los puntos son mucho más a favor de Cienciano a torneos internacionales. Si me dices torneos nacionales, que tu máximo, si me dices que tu máximo logro, escuche señor, si dices que tu máximo logro es tu torneo nacional, está diciendo de que el primer campeón fuera de Lima, no importa, porque el primer campeón fuera de Lima no fue, además de ser el Boys, fue Unión Huaral, que Unión Huaral ganó el 76 y ganó el 89. Bien por ellos, o sea, perfecto por ellos, bien entonces por ellos. está haciendo algo que todo el mundo ya ha hecho antes. No, pero espera, no, voy a poner una pausa acá, porque tú estás diciendo, ha hecho algo que todo el mundo ya hizo antes. Cienciano no tiene la copa que tiene Melgar tampoco, ¿ah? O sea, hay que nacional. Un torneo nacional que no lo he ganado yo, pero lo he ganado otros pero justamente entre Melgar y Cienciano, justamente, porque yo te digo, el argumento que tú tienes en la casilla en la que tú le sacas ventaja a Melgar es en los campeonatos internacionales y nadie te lo puede debatir.
lo ganas de Exacto. de inicio a fin. Es el único argumento que tienes. Se terminó los argumentos de Cienciano. También en tienes más. Hinchada, en promedio de asistencia en los últimos 20 años. Claro, porque está hablando de quién es más popular, quién es más grande en todo sentido, pues está la comparativa también, pues, ¿no? Es un estadio más grande que es el UNSA por el tema de capacidad comparado con el Garcilaso, más de capacidad. No sé si los números te dan, en el 23 y en el 24 mucho más gente que Cienciano. Claro, porque hablas de 2 años, te olvidas que el 2022 ganamos en asistencias, que el año 2019, 18, 17, 16, que estábamos en segunda división, ganamos más, y me baso en datos, señor. Tengo toda la estadística también. Algunos años, de verdad, o sea, hasta Garcilaso te llega a ganar en asistencia. Eso es totalmente falso. Tú estás yendo en un torneo corto y luego el torneo macro siempre pasamos. En ninguna copa y lo digo porque lo estamos viendo porque Cienciano nunca ha sido derrotado con ningún equipo cusqueño a nivel hinchaje desde que ha ascendido Cusco y Garcilaso y lo tengo las pruebas ahí. A propósito de las copas, aquí en el chat me plantean una pregunta, porque claro, las copas que tiene Cienciano no las tiene nadie más en el fútbol peruano, pero acá me plantean la pregunta y es, bajo ese argumento, ¿quién es más grande? ¿El Nottingham Forest o el Arsenal? Pregunta para ambos. Pregunta con trampa. Pregunta con trampa, claramente, pero bajo esa lógica, ¿quién sería más grande? ¿Nottingham Forest o Arsenal? Para ti, JD. Total, a ver. Que lo responda Gusadro, porque claro, le sirve a él, o en todo caso, no sé, él puede argumentarlo. No, para mí no es yo puedo totalmente. En otros países acá. Para mí no es transitivo. Por eso cuando me mencionó Cerro Porteño, Atlético Nacional, digo que el debate que sea para los colombianos, no para nosotros. O sea, no, porque te doy ejemplos concretos de situaciones donde no es parecido a eso. Querer disminuir lo que pasa en otros países por ser casos similares, porque no te conviene, ese es tu problema. Yo te estoy mostrando casos de nivel regional de nuestra conferencia, de nuestra región en Conmebol, donde hay casos que suceden así, pero lamentablemente las cosas son distintas. Por eso te pongo el ejemplo, porque Gusadro usó los casos de otros países en los cuales había un historial negativo a favor de un equipo que la mayoría considera más grande. Pero entonces, Nottingham Forest es más grande que Arsenal por tener 2 Copas de Europa que el Arsenal hasta el día de hoy no posee. Claramente no. Si ves el historial de Nottingham Forest en todo ese lapso que estuvo en segunda división y todo, pues ya, o sea, dice las décadas que te le costó volver, décadas, no te hablo de solamente cosas circunstanciales y además el contexto histórico de cómo llega a la segunda división y todo, pues es indebatible lo del Arsenal, pues, o sea, la jerarquía que tiene todo esa, y además lo digo yo como hincha del Arsenal, o como seguidor del Arsenal en Inglaterra, pues es imposible se reconoce los logros que hizo Nottingham Forest en su momento, pero todo lo demás, pues, no acarrea. Hay un tema de continuidad, y hay un tema también de sostener una categoría, hay un tema de competir internacionalmente, hay un tema de conseguir también los puntos internacionalmente. Y la verdad que Cienciano es relevante en el fútbol peruano a partir del siglo XXI. No existe Cienciano en el siglo XX. Es la realidad. Cienciano tiene relevancia en el fútbol peruano a partir de los años 2000 hasta el 2009, 10. Esa es la historia de Cienciano. Y lo pueden revisar, ¿no? El que lo digo yo, es que los datos y la historia lo dice así. Cuando Cienciano sube a la primera división, creo que ganó un torneo. Cuando se hicieron los regionales, Melgar le saca una ventaja tremenda. Era el que dominaba toda la región sur. Y Cienciano participó en esos regionales. Creo que la ganó una vez. Melgar creo que tiene como 6 campeonatos. Y son campeonatos de primera división, ojo, que te clasificaban a liguillas, a octogonales y luego peleabas el torneo. Y bueno, a eso es lo que me refiero yo. Entonces, si Cienciano no existió todo el siglo XX y tiene una relevancia que duró 2003, 2004 con las recopas, perdió todas las finales que jugó, y bueno, el único argumento realmente que tiene Cienciano para superar a Melgar, que es lo que estamos debatiendo acá, es en el plano internacional. Y con las copas, porque cuando nos enfrentamos internacionalmente se fue para su casa. Es lo que digo yo. Los datos me avalan. Es simplemente eso. Yo quiero saber cómo rebate eso. O sea, qué contraargumentos tiene Gusadro para realmente defender, porque todas las casillas son positivas para Melgar, absolutamente todas, excepto el tema de los enfrentamientos, de los campeonatos internacionales. Pero repito, no es un argumento que necesariamente funcione solamente contra Melgar, porque si le dices a un hincha de Cristal, también le puede decir: yo soy más grande que tú porque tengo una Sudamericana o tengo una Recopa. Y la verdad que no es cierto. No es más grande que Alianza, no es más grande que la U, no es más grande que Cristal. ¿Por qué tendría que ser más grande que Melgar? Es lo que me pregunto yo. Nada Honestamente, me quieres rebatir que Melgar en una isla de 2 años en los 80s, de pongámosle 6 años en el año 2015 para adelante, hasta el 2022, si quieres ponerla así, 7, 9 años de por así decirlo, a ti importancia, porque el año 2019 no fuiste a la final, 18 perdiste la final, el año 16
Bueno, fue lo que pasó con la semifinal, con la del subcampeonato. O sea, todo ese lapso, o sea, solamente estamos repartiendo los años. En vez de decir del 2001 al 2009, me dices el 81, el 2015 hasta el 2022. No, es falso eso. Y nada, y no Y mucha más. No, pero, o sea, honesto, pero escúchame. Yo te dejé hablar todo ese tiempo hablar. Escúchame, yo te dejé hablar todo el babulaje que hablaste. No me dejaste hablar. Melgar compitió en el siglo XX, compitió. Mm. Los años malos de Melgar parten del 90 hasta el O sea, 2020. no sabía entonces que Compitió. competir y quedar tercero, cuarto, incluso hasta quinto, ponle quinto, Pero es lo sexto, que estoy- pero ese era competir. Porque porque si eso es competir, Jorge, escúchame, Jorge, si esto es competir, entonces si hicieron en los 90 quedó tercero, quedó cuarto en la liguilla también. Eso es competir también, o sea, si para ti eso es argumento es competir, dice Melgar estuvo presente y compitió en los 90, entonces también siendo quedó tercero y cuarto en la liguilla en los torneos nacionales y también lo pasó a Melgar en estos momentos. Yo no me argumento eso porque para mí quedar tercero y cuarto del torneo nacional, o incluso quedar cuarto o quinto, no es ningún mérito, es parte de ser parte de un torneo. Y entiendo que tuvo años malos en el 95, el 96, si no me equivoco, pero a ver, decir de que no compitió nada porque tú estabas con la mente, así como es ese debate, tienes la mente así cerradita para ver solamente cosas buenas para tu equipo y no en general, yo me tomé el tiempo de ver las tablas en los 80s y 90s, y es cierto, en los torneos regionales Melgar tuvo más ventaja y cuando se fue la torneo regular, en los 90 que fue con liguilla, Melgar tuvo momentos que tuvo peores puestos que Cienciano, y me dices que eso fue competir. Sin embargo, cuando hablamos de Cienciano en el año 2000, 2001, del 2000 hasta el 2009, te diría yo, fue años de extrema importancia de Cienciano, pero o sea, pasó de ser un equipo que estaba en media tabla y compitiendo a un equipo que se puso y que consolidó a nivel nacional y hasta internacional. Segundo punto, si estamos hablando de que Melgar tiene más relevancia que Cienciano, digo, no es cierto, porque los lapsos donde Melgar fue un equipo relevante a nivel nacional, ni siquiera internacional, nacional, fueron esa isla de los 80s, porque a nivel nacional, no te hablo de ganar torneos de regional sur, nacional, el año que fue campeón y el año siguiente, porque fueron años importantes para Melgar, y después a partir del 2014-2015 con Jader se hicieron años importantes, desde 2015, bueno, olvidamos años de pandemia que fueron años perdidos, 2019-2020, y luego vemos al año 2022-2023 que Melgar ha vuelto a tomar cierto protagonismo. Eso es la verdad. Estos años son años de bonanza de Melgar, pero que ahora como le está yendo bien, como tienen ese flujo económico importante de 2.7 millones de Jader, que pues tiene el proceso concursal de Melgar es hasta el 2030, según tengo entendido. Y entonces, conociendo esto, esos años de bonanza se ven mucho mejores ahora porque los era Melgar. Pero al haber pasado esos momentos en los 2000, se trata de decir, tus años buenos fueron los 2000 y no más. Tus años buenos fueron 2010, 2015, 2024 y ponle una pizca de 80 y listo. Melgar compitió en los 70s, en los 80s, parte de los 90s. La peor parte y la más triste de todas fue donde Cienciano estuvo mucho mejor a partir del 2000 hasta el 2010 y luego Melgar nuevamente tuvo relevancia en el fútbol peruano. A ver, seamos sinceros, acá estamos debatiendo entre dos equipos, uno que ha ganado 2 torneos nacionales y otro que no ha ganado directamente nada. Entonces, tenemos que profundizar un poco más en lo que ha hecho uno y lo que ha hecho el otro en los torneos nacionales. Entonces, los datos están de nuestro lado. Eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Me entiendes? O sea, no pero Jorge, entonces tú estás diciendo de que los logros nacionales son más importantes que los internacionales. Yo no he dicho eso, eso es lo que tú entonces, ¿por qué tanto opacas o tanto tratas de dejar de lado un poco la parte internacional, dejas una oración y trata de enfocarte 3 debaciones a un torneo nacional donde hablas de momentos importantes, de trayectoria y demás cosas cuando vamos equipos? Lo respondo rápidamente, porque es donde tú y yo hemos competido. Por eso. Tú no has competido internacionalmente porque no llegas al nivel, no estás para el debate. Y eso es totalmente aceptable, no pasa nada. ¿Quién tiene más participaciones internacionales, sea Libertadores y Sudamericana? ¿Melgar o Cienciano? Melgar también. Todas las casillas son de Melgar. Tiene una competición más que Cienciano, es correcto. Falso también. Melgar tiene... Claro, estás contando Sudamericana, Libertadores y demás cosas también. 17 participaciones tiene Melgar, Cienciano tiene 13, creo. Sí, por ahí debe estar un número, sí. La diferencia no es uno. Pero estaba tomando otra métrica. Faltaba una copa que están creyendo todos los equipos, sí. A ver, acá el Gato Chalaco dice, para apoyar a mi nieto de Melgar, Cienciano era tan chico que celebró un empate con Sport Boys en el clausura del 98, en el cual el Boys ganando en Cusco iba a la final, dice el Gato Chalaco, que le guarda rencor a Cienciano. Y a propósito de esto que dice el Gato Chalaco, tengo que preguntarles, para ustedes, considerando que aceptamos de que los equipos, los 3 más grandes son los de Lima, Alianza, La U y Cristal, ¿quién le plantea más guerra en su localidad? O sea, ¿qué plaza es más jodida para los grandes como Alianza, La U y Cristal? ¿Arequipa en la UNSA o Garcilaso en Cienciano? Sí, arranca JD.
Porque esta pregunta yo también la tengo bastante bien para responderla. Yo creo que Melgar claramente es el que más pelea les hace, por lo que también he venido No. mencionando de lo que compitió en el 70, en los 80 y también los 2000, ¿no? Porque es el año donde ellos compitieron mucho más, y a partir de los 2010 también. Y donde yo también siento que, por ejemplo, a ver, te lo digo con datos, se le ganó un campeonato a la U, se perdió un campeonato con Cristal en el 84, luego se le ganó un campeonato a Cristal, se perdió un campeonato con Cristal también, se le ganó una semifinal de playoffs a la U y luego se perdió el campeonato con Alianza. Pero cuando yo veo, por ejemplo, en las redes sociales y un poco el termómetro, tampoco es que las redes sociales sean medida, pero hay más comentarios negativos en relación a Melgar que comentarios negativos en relación a Cienciano. Yo creo que Cienciano cae mejor porque justamente no compite, porque justamente no es relevante en el torneo nacional. En cambio, Melgar sí. Jorge, no, Jorge, ahí. es totalmente ajeno a eso, ¿sabes? Es A una qué realidad. parte por la mentalidad independentista de Arequipa. Es una plaza Parte por la- complicada. Cienciano se resume en una plaza complicada para Cristal, Alianza. No, totalmente falta. A ver, te voy a contar tres cosas para empezar. Con Cristal sí entiendo que, a ver, Cristal en su momento fue un equipo que nos compite bastante en Cusco de los tres equipos de Lima. A la U le hemos ganado un clausura en una definición tete a tete en el año 2006, le ganamos en Trujillo, ni siquiera le hemos ganado en Trujillo y los emparejamientos son complicados, y el único equipo que tiene margen positivo de resultados contra Alianza en todo el Perú es Cienciano. ¿Cómo? ¿En Cusco será? No, en general. ¿En serio? ¿Cienciano tiene historial positivo contra Alianza? Sí, correcto. No, me parece que está El en único cero, equipo... Hay un partido que no lo quieren contar, que lo ganó Cienciano y que es positivo, pero es cero. El único equipo, peor escenario, en cero es Cienciano. Los demás han perdido todos contra Alianza, o tienen peor margen negativo contra Alianza. Todo el fútbol peruano tiene historial negativo contra Alianza, todos, ¿ah? Creía que Cienciano todos menos también. Cienciano. Todos menos Cienciano. Tiene cero. Entonces no digas que tiene positivo, es cero. Bueno, porque estás contando un partido, que es un partido que los no quieren contar, lo que tú quieras, pero o sea, el margen es cero, no es negativo. Punto. Bueno. Me encanta que la vara para medir sea Alianza, ¿no? A ver. Porque por ejemplo, algo. ¿Puedo contar algo? Porque estaba chequeando, después de que tú me comentaste el debate, Además, entré al post partido. Ahora voy, Gustavo, ahora te dejo. Entré al post partido donde ya había ganado Cienciano en Matute. Y tú le preguntaste cómo se celebra este resultado y Gustavo lo dijo, hoy día la gente en Cusco celebra y sale a tomar, hoy es fiesta total. Ganaron un partido de una fecha 10 en Matute y es para celebrar tanto así. Pregunta en serio, o sea, ¿es tan relevante ganarle Alianza para ustedes? No es tan relevante ganar Alianza, es importante por el momento del equipo. Fueron tus palabras. Por el momento del equipo. Jorge, por el momento del equipo, porque nosotros sí tenemos identidad por nuestro equipo. No digas que no, porque ganaste después de como 13 años en Matute también. Sí, por supuesto. Y ahí la felicidad que el equipo encontró un momento, encontró una vía y se ganó un partido importante con miras a la Sudamericana contra Caracas. Estos partidos que teníamos contra Huancayo y contra Alianza eran partidos donde estimábamos sacar 3 puntos contra Huancayo y ver lo que pasaba en Lima, porque Lima sabemos que la plaza no se ha sido favorable hace mucho tiempo, pero entendíamos de que el marco era ganar de local y tratar de buscar puntos en Lima, como ese ha sido siempre el caso de Cienciano. Pero definitivamente, a ver, y decir que se le da un partido, Jorge, no entiendo qué tiene negativo en eso. O sea... Honestamente, pero escúchame, ya te deja hablar un montón, Déjame hablar, papito, déjame hablar. Escúchame, ¿qué está pasando acá? Mira, el licenciano, el hincha es muy pasional, tiene un montón de energía y se nota de la gente que ve los programas, se nota de la gente que ve los envíos, se nota de la gente que ve las redes sociales y todo. Entonces, ganar un partido fuera de casa para el licenciado siempre es motivación de felicidad, porque es algo que el equipo destaca mucho, que andar dentro y fuera de la cancha, fuera de Cusco, perdón. Entonces está perfecto que se haya hecho así. Minimizar la emoción de un hincha, tú como hincha de Melgar, que imagino que estás contento cuando las cosas se dan y los dos se dan a favor, creo que es un poco insultante a los hinchas, ¿no? Creo que falta de respeto a los hinchas porque ellos tienen derecho a celebrar lo que le dé la gana. Puedo celebrar aplaudiendo, puedo celebrar tomando una chela, puedo celebrar haciendo lo que quiera, pero minimizar el hinchaje de una fanaticada creo que es bastante paupérrimo, sobre todo viendo de gente que somos hinchas de equipos que no son fuera de Lima, que tenemos este estigma por ser equipo de fuera de Lima. Y también otra cosa que quería también argumentar, el hecho de que Melgar reciba tanto hate por parte de la gente de Lima no tiene nada que ver con envidia. Eso parte de la típica mentalidad. No, pero es verdad, no dijo envidia. No dijo envidia. Estoy estudiando
yo estoy dando mi perspectiva de lo que está pasando porque estoy diciendo, qué raro que los hinchas eso estén así. es otra cosa, es tu perspectiva, no lo que pienso yo. Ok, que quede claro. No. ¿Acaso he dicho que tú piensas eso? Dije, yo creo de que es, yo que sea, y creo yo que es por eso. Okay. Si tengo que explicarte las cosas en papelito, lo voy a explicar también. En mi opinión, Para que la esta gente situación... entienda, señor, Jorge, déjame hablar, por favor. Todo el programa hemos estado así. Pero todos le manda hemos estado así, chiquitas, también te tiene que claro. responder. Le manda chiquitas a cada rato, te tiene que No, responder. yo no mando pero- ninguna chiquita, Fano. La verdad es que